A ver, pensemos un momento en el siglo XVIII. La ciencia se topaba con un fenómeno que era pura magia para la época. Objetos que se atraían o se repelían sin tocarse. Todo por una fuerza eléctrica invisible. El gran misterio, el que de verdad traía de cabeza a todo el mundo era, ¿pero cómo narices se puede medir algo que ni siquiera se puede ver? Es que la pregunta se las trae. A ver, una cosa es pesar un objeto, ponerlo en una balanza. Pero, ¿cuantificar una interacción fantasma? ¿Una fuerza casi etérea entre dos cuerpos? Eso, para la ciencia de la época, era un desafío de otro nivel, vamos. Y aquí es donde entra en escena el hombre que lo cambió todo, un ingeniero militar francés llamado Carl Sauvagin de Coulomb. Él fue quien consiguió lo que parecía imposible, y con su trabajo no solo resolvió el enigma, sino que básicamente inauguró todo el estudio moderno del electromagnetismo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender su genialidad, primero hay que conocer al hombre. ¿Quién era exactamente Coulomb y qué le preparó para un descubrimiento tan monumental? Y es que su éxito, ojo, no fue para nada una casualidad. Nació en 1736 y desde joven tuvo una mente súper metódica que además pulió en la prestigiosa École Royale du Génie. Pero la clave de todo fue su tiempo como ingeniero militar en la isla de Martinica. Allí, diseñando fortificaciones en condiciones súper exigentes, fue donde forjó su carácter. Desarrolló una paciencia y una precisión casi inhumanas que eran justo las herramientas que, sin él saberlo, iba a necesitar para su mayor hazaña. Cuando volvió a Francia, Coulomb se obsesionó con el problema de las fuerzas eléctricas. Y su solución fue un invento que, visto ahora, es tan simple como brillante: la balanza de torsión. La genialidad de su invento está en lo increíblemente sencillo que es en el fondo. El mecanismo es simple: una varilla con dos esferitas cargadas cuelga de un hilo muy fino. Cuando acercas otra carga, esa fuerza invisible hace que el hilo se retuerza. Y aquí viene lo bueno: midiendo ese ángulo de torsión, por minúsculo que fuera, Coulomb podía calcular la fuerza con una precisión que nadie había logrado antes. Y eso nos da una idea de la dificultad que tenía su trabajo, ¿eh? El aparato era tan sensible, tan delicado, que la más mínima corriente de aire o un cambio de 1 grado en la temperatura podían mandar al traste horas de mediciones. Hacía falta una paciencia y una habilidad extraordinarias, que eran precisamente las que había desarrollado en su carrera como ingeniero. Hablamos de un nivel de precisión que, según crónicas científicas como las de APS Physics, sencillamente no se había visto nunca. Y el resultado de tanta paciencia fue histórico. Su balanza desveló una ley fundamental de la naturaleza. La fuerza entre dos cargas no disminuye de forma lineal, sino con el cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si doblas la distancia, la fuerza no es la mitad, es la cuarta parte. Una relación matemática perfecta para una fuerza invisible. Venga, vamos a ver ahora cómo este descubrimiento se formalizó. En 1785, Coulomb presentó sus hallazgos y le dio al mundo una de las leyes más importantes de toda la física. Aquí la tenemos, la famosa ley de Coulomb. Una ecuación que parece muy simple, pero que tiene un poder inmenso. Básicamente nos dice que la fuerza, F, es igual al producto de las cargas, Q1 y Q2, dividido por el cuadrado de la distancia, R cuadrado, y todo eso multiplicado por una constante. Pura elegancia matemática. Para entender la verdadera importancia de esto, hay que hacer una comparación casi obligatoria. La ley de Coulomb es para la electricidad lo que la ley de la gravitación de Newton es para la mecánica. Fijaos, ambas describen una fuerza invisible que actúa a distancia, y ambas obedecen a la misma regla matemática del cuadrado de la distancia. Son dos de los pilares sobre los que se construye toda la física moderna. Pero ojo, que la curiosidad de Coulomb no se acabó con la electricidad. Su mente de ingeniero le pedía más y se lanzó a explorar otros muchos campos con el mismo rigor. Es que aplicó su método a todo tipo de problemas. Hizo investigaciones pioneras sobre el magnetismo, estudió las leyes de la fricción con un detalle nunca visto e incluso sentó las bases de la mecánica de suelos, algo que sigue siendo fundamental para la ingeniería civil hoy en día. Un trabajo súper diverso y fundamental, y que está muy bien documentado en fuentes como la Enciclopedia Británica. Pero quizás su legado más profundo no es solo lo que descubrió, sino cómo lo hizo. Su método, riguroso, experimental, cuantitativo, fue la verdadera revolución. Inspiró a la siguiente generación de gigantes de la física, como Gauss y Maxwell, que fueron los que luego unificaron la electricidad y el magnetismo. Y su legado es tan profundo que está grabado en el propio lenguaje de la física. La unidad fundamental de la carga eléctrica, el coulombio, que se representa con una C mayúscula, lleva su nombre. Y ese es un honor reservado para muy pocos.
Su vida, que fue de 1736 a 1806, tuvo su momento cumbre en 1785, con la presentación de su ley. Para cuando murió, dejó un mundo que entendía las fuerzas invisibles de una forma completamente nueva. Y que nadie piense que esto es solo historia, ¿eh? Para nada. El legado de Coulomb está vivo. Perdura en cada circuito eléctrico, en cada motor, en cada dispositivo electrónico que forma parte de nuestro día a día. Él nos dio las reglas del juego. Al final, la historia de Coulomb nos deja una reflexión muy potente. Nos recuerda que la ciencia no avanza solo con grandes ideas teóricas, sino con la paciencia y el ingenio de quienes se atreven a construir las herramientas para medir lo que otros solo pueden imaginar. Aquellos que se atreven a medir lo invisible.